Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro programa Coloquios desde la UNI. Reciban ustedes el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chaunava, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos a esta nueva jornada. Quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, de actividades de posgrado, los diplomados de Tecnología Digital y Gestión Educativa y otros relacionados a ciberseguridad. Herramientas y estrategias en educación digital. Este es el tema del día de hoy. Y hemos optado por invitar a una de las profesionales con mayor recorrido y experiencia en este tema, y todos encaminados hacia la quinta revolución industrial. Como ya es conocido y aceptado, hacia el 2030 iniciaremos una nueva etapa en la inserción de las tecnologías en las aulas, cuando nos referimos a la computación cognitiva y al tránsito que irá de la cuarta revolución industrial que ahora vivimos hacia una nueva etapa. Preparémonos. Es apenas en 5 años y medio más. Allí, cuando egresen nuevas promociones de la universidad, concluyan sus estudios de secundaria a los chicos que este año asistieron al primero de secundaria y concluyan la primaria, los que igualmente han empezado por este año. Se avecinan tiempos nuevos, nuevas maneras de producir, nuevas maneras de estudiar, nuevas maneras de competir, y los educadores tenemos más labor que efectuar. Y para tratar este tema nos acompaña el día de hoy Marilú Caixo Cuba. Tengo la fortuna de conocerla de aquella temporada en que ella venía de la Universidad Católica y empezábamos el programa de robótica educativa, un encargo del Ministerio de Educación, en donde ella se asimiló rápidamente y desde entonces ha desarrollado una labor profesional vinculada al mundo de las tecnologías a través del Ministerio de Educación y actualmente en la Universidad Cayetano Heredia, donde se desempeña como coordinadora de servicios académicos. Soy testigo de cerca de la trayectoria de Marilú, he conocido de sus éxitos y el día de hoy nos acompaña en un programa de la Universidad Nacional de Ingeniería y en un tema en el cual compartimos esfuerzos, propósitos y estamos integrados en una labor que propicie la inserción de las tecnologías en las aulas. Esta imagen, que se repite en muchos escenarios hoy en día cerca de las aulas, de los educadores, de las universidades, de todos los niveles de educación, nos sugiere un cambio de idea, un cambio de manera de ver las cosas, que no nos aleja de otras herramientas que también son de utilidad para distintos tipos de aplicaciones, pero que en todos los casos han proporcionado un paso ascendente hacia lo que el día de hoy vivimos en la integralidad de los sistemas de información. ¿Qué es todo este devenir y cómo es que las aulas lo han aprovechado? Los niños están frente a las laptops, pero no solamente ellos, también los adolescentes, también los estudiantes de pregrado y posgrado. No es extraño ver en los estudiantes de todos los niveles laptops, tablets, móviles, computadoras de todas las características. Y surge entonces una consulta sobre la cual tenemos mucho que tratar. ¿Por qué integrar la tecnología? Marilú, con esta presentación y con este tema, te agradeceré ahora que nos acompañes con tu intervención y nos ayudemos a solucionar esta interrogante. ¿Por qué Claro. integrar la tecnología? Bueno, en realidad, antes de pensar en tecnología como tal, tenemos que pensar qué queremos hacer con ella, ¿no? Muchos profesores con la llegada de la pandemia voltearon hacia las tecnologías y dijeron, bueno, esta es mi tabla de salvación, ¿verdad? Y en las universidades, al menos en la mía, tuvimos el choque grande de recibir un montón de profesores que estaban acostumbrados a dar clases presenciales, pero no manejaban recursos digitales, no manejaban herramientas.
Las herramientas son buenísimas para movilizar la clase, para consolidar aprendizajes, para iniciar los aprendizajes. Por ejemplo, podemos hacer uso de las herramientas antes de iniciar nuestra clase como forma de iniciar el tema, ¿no? Presentar el tema. Por ejemplo, en el momento antes de la sesión, si estamos aplicando aprendizaje invertido, podemos utilizar variadas herramientas que nos permiten pues crear contenido, presentarles actividades, que no necesariamente sean sincrónicas, pueden ser asincrónicas, y nos sirve también para consolidar, para después del momento de encuentro con los estudiantes, ya sea presencial o a distancia, poder tener estos espacios donde los estudiantes consolidan sus aprendizajes, aquello que quedó flojo se fija con mayor precisión, podemos darles materiales mucho más allá de lo que fueron en promedio todo el aula, sino que integramos materiales por decir, de avanzada, ¿no? O sea, el siguiente tema lo introducimos porque hay un grupo de estudiantes que evidentemente pues están avanzando a un ritmo más acelerado. Pero frente a toda la tecnología, frente a la posibilidad de que nos puede iniciar el aprendizaje, detonar una actividad dinámica dentro de la clase o consolidar los aprendizajes o recoger evidencias de aprendizaje, tenemos que pensar primero eh, ¿para qué me va a servir? Entonces, yo siempre relaciono el tema de la tecnología, el plantearte qué tecnología y por qué integrarla a tu clase, como el hacer una torta, ¿verdad? Cuando uno hace una torta, uno piensa para quién está haciendo ese pastel, ¿no es cierto? No va a ser la misma torta para un niño de 2 años que cumple años como para un matrimonio que cumple 50 años de casado, ¿no? No le vamos a presentar la torta de Dora la Exploradora al matrimonio de 50 años de casado con lentejitas y full chocolate y foch, y tampoco le vamos a ir al niño con trufas y perlas en grajeas y un pastel de frutos secos al niño de 2 años. O sea, tenemos que ver para quién va dirigido y qué cosa quiero lograr. Igual como cuando preparo una torta, ¿qué estoy festejando? Igual. Frente a la tecnología, antes de elegir la tecnología adecuada a lo que estoy queriendo hacer en mi clase, yo lo primero que tengo que pensar, ¿qué quiero enseñar? ¿Qué pretendo lograr? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje, esos resultados de aprendizaje? ¿Qué cosa quiero desarrollar en clase? ¿No? Lo segundo que tengo que pensar es cómo lo voy a hacer. Y ahí acudo a todas las estrategias, técnicas, metodologías, a todo lo que significa la parte pedagógica, ¿no? El conocimiento pedagógico, acudo a ese conocimiento pedagógico que parte de mi propia formación profesional de pregrado, con las especializaciones que he hecho y sobre todo, la práctica profesional, ¿no? Mm. Entonces, primero Entonces, el qué, cómo. Y al último, con qué, que es la tecnología, ¿verdad? ¿Decías algo, Guillermo? tomaba la ruta que has iniciado Ujú, y pasabas hacia un segundo momento, el de las estrategias, el de las herramientas. Pero antes de llegar a este aspecto, en esta secuencia de qué voy a enseñar, cómo quiero que se logre y con qué, eh, hay un escalonamiento que compartimos, por cierto, más en la parte de con qué. A ver, hemos pasado de la multimedia a las herramientas dinámicas y hemos llegado a la inteligencia artificial, a la realidad aumentada. Y en ujú. ese tránsito, las facultades de educación, ¿consideras que han hecho todo el esfuerzo para que los educadores hagan un empleo y sobre todo un proceso selectivo de las herramientas a utilizar dependiendo del nivel al que van a enseñar, básica regular primaria, básica regular secundaria, o de repente si van a enseñar en una universidad? Entonces, ese con qué. ¿Están preparados? ¿Crees que en la universidad les están dando eh, la oportunidad de explorar y de dominar las herramientas suficientes para insertarlas en el proceso de enseñanza? Ahí hay algo interesante que planteas, ¿no? O sea, ese suficiente nos invita a pensar de que tengo que saber absolutamente todas las tecnologías que existen y hay un sinnúmero. Entonces, lo que siempre me enfrento cuando capacito a docentes, porque yo soy metida en formación docente ya
tú has más o menos indicado cuántos años, pero desde que tengo 22 años trabajo con tecnología aplicada en educación y ya voy más de 26 años trabajando en el tema de aplicar, aprovechar las tecnologías dentro del aula y además utilizar estrategias dinámicas para movilizar mejor los aprendizajes dentro de la clase. Y lo que siempre me enfrento es al temor innato que tiene todo docente de enfrentarse a la tecnología porque dice, bueno, yo voy a tener que aprender muchísima tecnología, todas las herramientas, aplicaciones, entornos, para poder recién ponerme a ver qué tecnología me conviene y cuándo la integro. Y no es cierto. Si vamos a esperar a aprender todita, nos llegan los 90 años y todavía no hemos ni siquiera rascado la superficie. Entonces, creo que lo importante es conocer sobre la tecnología, ¿sí? Saber diferenciar aquella que nos es útil y nos invita a desarrollar habilidades y algunas que son un poquito más dependientes, ¿no? Nos hacemos dependientes de ellas. Y en cambio hay otras que nos ayudan a construir. Pero en esa mirada general que hacemos a las tecnologías, vamos identificándolas y vamos clasificándolas. Por ejemplo, me imagino que acá todo el mundo utiliza PowerPoint, ¿no es cierto?, para presentar diapositivas en clase. Estamos Pero frente a un existe, PowerPoint. exacto. Por ejemplo, yo ya no utilizo PowerPoint, utilizo Geniali, porque me va mejor el Geniali para poder ocultar información dentro de la propia presentación. Entonces, conforme voy avanzando mi clase, cuando es en línea, avanzo mi clase y siento cómo está el ambiente de la clase, qué saben, qué no manejan, y voy viendo las actividades donde evidencian su aprendizaje y voy calculando qué quedó fijo, qué no, y voy sacando la información que tengo oculta y la voy midiendo. Si estoy en una clase presencial y mi apoyo audiovisual es un Geniali, hago lo mismo. Voy viendo las caritas y si veo caras perdidas, pues entro al link oculto de mi material y no tengo que salir, porque hay mucho problema de atención en nuestros chicos, ¿no? Con la pandemia vinieron una serie de problemas y entre ellos la atención. Entonces es un pan de cada día. Ahí en la universidad estamos sufriendo porque los chicos no leyeron, no entendieron, no captaron la información y tenemos que estar constantemente haciendo que vuelvan a la clase. Entonces, por ejemplo, Geniali a mí me permite hacer eso, ¿no? Y así como el Geniali hay Createlli, hay Canva y hay infinidad de herramientas, pero todas parten de lo mismo. Por eso que cuando yo hablo con los profesores y veo que tienen miedo de utilizar la tecnología, le digo, ustedes tienen que tener dos habilidades básicas. Ustedes saben usar un PowerPoint y saben usar un correo electrónico, es decir, mandar un attachment, un documento atachado o descargar un documento, entonces saben usar cualquier tecnología, porque todas hablan lo mismo, todas parten de lo mismo. Tenemos herramientas que nos permiten incrustar cosas, tenemos herramientas que nos permiten personalizar lo que estamos viendo, tenemos herramientas para compartirlo. Entonces, en cada herramienta, cada aplicación, cada plataforma, tienen características similares. Entonces, basta que yo aprenda una y entienda cuál es la lógica para que entienda la lógica de las demás. Sí, Ahora, la pregunta que me hacías sobre si las universidades con facultades de educación se están preparando para formar verdaderamente a los docentes, yo creo que se están adaptando. Por ejemplo, las universidades actualmente en Perú que tienen facultades de educación tienen cursos relacionados con tecnología, ¿no? Muchas de nuestras egresadas de la Facultad de Educación de la Cayetano Heredia afirman haber pasado, por ejemplo, la prueba han postulado ya las que han egresado hace 2 años, ¿no? Han postulado al nombramiento y cuando les toca integrar tecnología en el aula, han pasado felices el examen y les han preguntado, ¿ustedes han seguido una especialización? Y ellas contentas han dicho, no, en los cursos de pregrado recibimos formación sobre integración de tecnología en el aula. Entonces, sí, así como la Cayetano, está la Católica, está la UNIFE, está la UPC, que integran tecnología y las nacionales también.
y las de provincia también. La Universidad Católica de Santa María, por ejemplo, tiene una muy buena facultad de educación en donde también integran tecnología. La UNSA de Arequipa también trabaja con tecnología. La San Antonio Abad, todas están integrando, las que tienen facultad de educación, están tratando de integrar poco a poco cursos que involucren cómo aprovechar las tecnologías, no cursos sobre software, herramientas, no, Mm. cursos que les enseñen a pensar. Y hay un tema que sí es falente, porque no lo trabajan mucho, yo sé que la mía sí, pero no sé el resto, pensamiento computacional, por ejemplo. Es un tema que lo dejan mucho de lado porque dicen, no, requiere de tecnología muy de avanzada, robots. Mentira. Yo lo he dividido en 4 pasos y las 4 fases o pasos que tienen para desarrollar el pensamiento computacional, recién en el cuarto ven robots. El primero, el segundo y el tercero no tienen nada que ver con robots. Trabajamos con chapitas, piedritas, tiza, masking tape, vasitos de cartón, dados. O sea, trabajamos con material concreto antes de pasar al robot. ¿Por qué? Porque estamos trabajando pensamiento matemático, razonamiento matemático. Entonces, y nos estamos preparando para usar la tecnología. Entonces, de que se están preparando las universidades, yo siento que sí. Poco a poco hay una mayor oferta de cursos también que tienen que ver con integración de tecnología. Ahora, también hay cursos libres de usa Canva, usa Geniali, usa Socrative o el Kahoot que se volvió tan de moda en pandemia. Todos eran profesores Kahoot. El Kahoot es excelente, pero usarlo todo el tiempo te vuelves el profesor Kahoot. Entonces, a eso yo le llamo, por ejemplo, profesor chispita mariposa. Esas mariposas de bengala, esas lucecitas Ajá. de fuegos artificiales que Para usamos Navidad. para Ujú. Navidad, la chispita mariposa. ¿Cuánto dura la chispita mariposa? Un ratito, segundos, pero te impacta porque salen las chispitas y uno se queda como niño mirando, atento. Algunos profesores pecamos de ser chispita mariposa porque impactamos al niño, mira el Kahoot, y ¡fua! El Kahoot suena, sale, el podio, bravo. ¿Caló en el niño? ¿Logramos aprendizaje? ¿Pudimos haber utilizado otra cosa? Si de repente no era lo necesario utilizar el Kahoot, de repente era otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque estamos pensando primero en la herramienta y encima en la herramienta de moda. Hubo una época en que el Jamboard era lo máximo. Ahora el Jamboard, que es un muro hermoso que tiene Google, en octubre ya se va, porque ya Google ya no quiere aportar más fichas en el Jamboard porque es gratuito y ya cumplió su función. Pero hubo una época que todo el mundo utilizaba el Jamboard. Entonces, no nos aliemos a la tecnología de moda, más bien veamos qué quiero enseñar, cómo lo voy a enseñar y luego me fijo qué tecnología no me va a hacer sufrir como profesor y con qué tecnología logro el aprendizaje, consolido el aprendizaje que quiero consolidar. Pero el no sufrir también es importante, ¿ah? Ese es el enfoque. Bien, hemos dado un tiempo a esta interrogante en la que, por cierto, coincidimos plenamente y las inquietudes continúan, Marilu. Inquietudes que tienen que ver con el quehacer del aula y que involucran pues, a los distintos niveles también. Porque hablaste ya de herramientas y estrategias, pero ¿cómo las planteo? Estas herramientas y estrategias han ido variando efectivamente, pero hoy día ya estamos cerca de las computadoras holográficas. Para mi sorpresa, acá en La Molina, por IBM, en un colegio estatal, hay un colegio del Estado que tiene una dotación, un equipamiento donado por el gobierno de Corea, y Ah, sí, tienen sí, sí. ahí unos servidores con un directorio de hologramas maravilloso. Creo que es el único colegio, por lo menos entre los del Estado, Sí, que, porque que tienen recibieron un eso. financiamiento, la infraestructura la puso el gobierno de Corea y está a la par con las escuelas que ellos llaman escuelas SMART, que son Ajá, escuelas que utilizan a full la tecnología y que son escuelas en zonas rurales inclusive, ¿no? allá en Entonces Corea. Ya. quisieron
copiar el modelo y trasladarlo a una escuela pública, ¿no? De Ahora, acá. esta avanzada es ya uno de los pasos que seguramente se acelerará en los próximos años porque ya hay marcas que ya tienen los prototipos y las primeras versiones de computadoras holográficas y que Ujú. seguramente ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, pues esto se va a multiplicar. Pero esta que es una herramienta, y solo eso, no niega la utilización de otras clases de estrategias. Claro. Recordaste muy bien el material concreto que es necesario porque no podemos perder de vista la realidad. Y dentro de este ámbito de herramientas y de técnicas, el libro sigue siendo un instrumento útil, por supuesto Claro. que sí, mas tenemos entonces un abanico sorprendente que se va sofisticando en algunos casos, pero ¿cómo incursionamos más allá de la integralidad en ese espacio selectivo? De tu experiencia, Marilu, ¿cómo tratarías este tema? El cómo seleccionar estrategias Dínoslo. eh, va a depender mucho de lo que quiero lograr, otra vez, ¿no? Ok, O sea, ya. es determinar, ¿me sirve trabajar con tecnología o la voy a utilizar simplemente como un apoyo visual o una herramienta de consolidación de aprendizajes, de medición de aprendizaje, de medición de saberes previos? Creo que el foco siempre va a ser estar centrado en cómo, en, en lo pedagógico, en cómo voy a trabajar con esos estudiantes. ¿Voy a trabajar de manera individual? ¿Voy a trabajar de manera grupal? El grupo, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Va a ser un grupo guiado? ¿Va a ser un grupo libre? ¿Vamos a hacer un panel de expertos, por ejemplo? ¿Podemos aplicar el modelo 5E? ¿Podemos aplicar de repente el aprendizaje basado en gamificación? ¿No? El aprendizaje gamificado funciona mucho. Todo el mundo le tiene miedo al aprendizaje gamificado, pero aplicar gamificación en clase resulta muy beneficioso. Ahora, cuando me preguntan, por ejemplo, ay, pero eso sirve para básica y no para superior, mentira de las mentiras. Ah, En superior, al contrario, la disfrutan con mayor felicidad porque es la clásica. En inicial jugamos. Yo soy profesora de educación inicial de carrera. En inicial jugamos, aprendemos jugando y nuestro foco es motivar a ese estudiante. Entonces, nuestros 5 sentidos como maestras de educación inicial están puestos en entender qué me dice mi pequeño ser que tengo adelante. Tengo que interpretar hasta la subida de ojos que me da, el tono de voz, si está logrando el aprendizaje o no está logrando, si intervino o no intervino, por qué no intervino, por qué Pepito no está jugando en la clase, por todo el tiempo juega, por qué no está jugando. Y tengo mi cuaderno de anecdotario, ¿verdad? Llegamos a primaria y en los primeros ciclos continuamos con algunos juegos, continuamos con esa metodología que teníamos las profesoras de inicial, apuntamos algunas cosas, pero se nos va la vida porque tenemos 45, 50 chicos delante y no podemos estar pendientes de todos. Llegamos a secundaria y como son distintos profesores los que enseñan, ya le perdemos la pista. Y como tienen distintos horarios, ni siquiera podemos conversar los profesores de secundaria entre ellos, entre nosotros, porque no tenemos un espacio común ni tiempo común en donde digamos, oye, nos sentamos a conversar sobre el tercer grado de secundaria. ¿Cómo le va a Adrián? ¿Cómo le va a Matías? ¿Cómo le va a Rafaela? Entonces no tenemos tiempo para conversar. En superior mucho más, ¿no? O sea, cada profesor tiene su estanco, su aula y no pasa. En la universidad donde yo trabajo, poco a poco se está tratando de que se integren las carreras. Entonces, lo que hacen es los profesores de un ciclo conversan entre sí y conversan con los profesores del siguiente ciclo. Le dicen, oye, acá en biología general están terminando así. Hemos abordado estos temas, hemos usado estas estrategias, allí te los envío. Y los de biología general, biología 1, que ya es el siguiente curso, miran hacia atrás y dicen, ok, estoy recibiendo este grupo así, funcionó esto, ¿tienes el material que te sirvió para introducir este tema? Sí, te lo paso. Se lo paso y lo pongo como material de repaso. ¿Por qué? Porque habrá algún alumno perdido del señor que no entró con todo, no llegó a alcanzar todos los logros de la clase y necesitará ese repaso. ¿Para qué me voy a matar haciéndolo si el profesor anterior ya lo hizo? Y así ese profesor de biología general también recibe información del otro. Entonces, poco a poco, no digo que sea
Fácil. Es bien difícil. Compartir información, crear una comunidad de aprendizaje dentro de una universidad, dentro de educación superior, es bien difícil, ¿no? En inicial, todas las profesoras conversamos, estamos recortando papeles una enfrente de la otra, felices, comentamos, oye, Pepito, ¿cómo le va? Todo. En primaria, cada vez menos. En secundaria, cada uno en su sitio, corrigiendo pruebas y exámenes, y no conversa con el prójimo, ¿no? Entonces la de comunicación no conversó con la de matemática con la de ciencias, entonces no hubo un diálogo en común. Cuando qué rico sería el aprendizaje de esos estudiantes si los profesores comulgaran, o sea, conversaran entre ellos y compartieran estrategias. Oye, con este grupo no me funcionó gamificación, no se fueron perdidos en el espacio, pero me funcionó aprendizaje basado en equipos, porque forman muy bien sus equipos, tienen un líder por cada grupo, se turnan el liderazgo, funciona súper perfecto. Mira, acá te dejo el tip. Entonces eh, sería un tejido mucho más firme el que construimos en la escuela y no intentos sueltos, ¿no? Sería un tejido, no serían hilos sueltitos por ahí. Una nueva coincidencia, en los colegios desde la UNI compartimos ese enfoque. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y un Sí, equipo que involucre a los profesores de todos los niveles, exacto. porque en la universidad recibimos un insumo y no se trata de quejarnos si llegaron mal formados los chicos, Bueno, se trata de ir a secundaria y decirle, amigos, ¿cómo hacemos para que nos den un insumo claro. mejor rankeado y que Sí, nosotros a su vez podamos graduar estudiantes con habilidades potenciales, con destrezas potenciales? claro. Esto, Marilú, es una cruzada que tiene que Sí, iniciarse, debemos propiciarla. Y justamente es allí en donde interviene ese criterio selectivo de el tipo de herramientas, el tipo de estrategias, el tipo de técnica, el tipo de involucramiento y el cómo hacemos que el educando no sea una pieza de una línea de productos industriales, sino, sí, pues. sino la razón de existir del educador, en donde juntos logramos el producto educativo anhelado para la sociedad anhelada, ¿no? Exacto. Y seguimos mirando el rostro de esta niña frente a su tablet y ella preocupada, de repente, pues tiene que demostrar en algún examen qué es lo que aprendió o no. Mm, Los rostros de preocupación son clásicos, todavía no logramos superarlo. Los psicólogos, los psiquiatras y los cardiólogos nos agradecen crear esos ambientes de tensión en las aulas porque estamos provocando pacientes claro. para ellos, ¿no? Sí. Y los logros de aprendizaje son una evidencia que necesitamos medir. ¿Cómo hacer el seguimiento y comprobar evidencias de aprendizaje en estos entornos? Y esa es la parte que Ah, me ese gustaría es, que revisemos. ese, Adelante, Mariludinos, ese ¿cómo es todo tratamos un esto? reto. Por ejemplo, la evidencia de aprendizaje, hay, hay infinidad de herramientas que nos pueden servir, pero tenemos que establecer dos cosas. Quiero de verdad medir qué tanto como grupo está avanzando, qué conocen, qué no conocen, cuáles son sus aprendizajes previos en general, o me interesa saber uno a uno qué cosa está haciendo. Ahora, en el día a día es difícil tener un control exacto, hora por hora, de qué está haciendo los 35 niños que tenemos delante, los 40 jóvenes que tenemos delante, y en superior los 50 que tenemos adelante. ¿No es cierto? Es un poco difícil. Entonces, generalmente donde yo me apoyo es en la medición de temperatura de la clase. Entonces, genero actividades que me permitan trabajar tanto individual como grupalmente, y hay herramientas muy sencillitas que me permiten hacer eso, para yo, a simple vista, ¿no? Abuelo de pájaro, como le dicen algunos, poder medir, bueno, el 80% está perdido en el espacio, entonces tengo que reformular mi clase. Nadie ha dicho que nuestra programación de clase está escrita sobre las tablas de la ley. Es lo primero que tenemos que pensar. El currículo no está escrito sobre tablas de la ley, ¿no? La programación de mi sesión no está escrita en mármol, ¿no? No la puedo modificar.
lo básico está y lo voy a mantener. Tampoco me voy a poner a hablar sobre las mariposas cuando me toca ecuaciones de primer grado, ¿no? Pero sí tengo que ser capaz como maestro, como maestra, de utilizar y leer la información que tengo adelante, ¿no? Es algo que en inglés le llaman el data crunching, ¿no? El masticar o el digerir la data, la información. Entonces yo constantemente estoy mirando, observando, midiendo la temperatura. Y es ahí entran como herramientas, por ejemplo, un simple Google Forms, ¿no? Hay una profesora, no voy a decir su nombre, pero es una profesora en mi universidad que antes de entrar a la clase de laboratorio ya tenía teoría y práctica. Teoría tenía en el salón, práctica tenía en el laboratorio. Antes de entrar al laboratorio, los estudiantes tenían que llenar un formulario en Google Forms con solamente 3 preguntas. Y mientras iban poniendo sus batas, ellos iban resolviendo el formulario. Podían haberlo resuelto en su casa, pero lo resolvían algunos en el celular rapidito antes de entrar. Y la profesora estaba con el celular en la mano. Una persona que entra a supervisar, si es que se supervisara en superior, podría decir, ay, caray, la profesora está más interesada en el WhatsApp. Mentira. La profesora estaba viendo en su celular a tiempo real lo que respondían sus alumnos y cuál era el porcentaje de acierto en la primera, en la segunda y en la tercera pregunta. Y al ver que sus estudiantes fallaban en la segunda, esa la utilizaba para arrancar la explicación y darle fuerza para que cierren ese aprendizaje, lo logren antes de entrar a la práctica. Porque ¿de qué le sirve a la profesora avanzar con el experimento en el laboratorio si los estudiantes están perdidos en el páramo? Igual nosotros. Un simple control de si leyeron en lo del plan lector, hago alguna pregunta, me dejan un papelito con la respuesta en un buzón de cartón adelante. Y mientras los están trabajando el trabajo en equipo o la lectura individual, yo voy revisando rápidamente los papelitos y veo, no, pues de 35 hay 30 que están perdidos en el horizonte, entonces tengo que volver a centrarlos, ¿no? Volver a traerlos. O me doy con la sorpresa que todos pasaron el nivel. Entonces ya lo que iba a repasar ya no me sirve. Entonces tengo que tener debajo de la manga, tengo que tener más información. Esto exige como profesores que nos estemos así, atentísimos. Es acá el aprendizaje a demanda. Yo tengo que tener material de soporte que vaya un pasito atrás para los que se me quedaron en el camino. Tengo que tener el material que me toca trabajar en ese momento y tengo que pensar en el material para los que están por encima de la valla, porque si no se me duermen en clase y son factor de distracción, ¿no? Se ponen a hacer avioncitos y se lanzan los aviones porque no por generar desorden, sino porque ya se aburrieron, ya entendieron la ecuación, ya hicieron los 10 ejercicios y están esperando a que pase la hora de matemática. Y yo no, como profesor de matemática, no me di cuenta y pude haber aprovechado a ese alumno de sentarlo al costado del que está perdido en el páramo y pedirle, oye, asesóralo. Mira, tu compañero te va a explicar. Y tengo a un asistente, entre comillas, ¿no? El trabajo de tutoría entre pares funciona desde siempre. No es algo de superior, es algo que debería hacerse y son como nuestras herramientas, nuestras ayudas dentro del salón para poder comprobar y evidenciar el aprendizaje y hacerle seguimiento. Estos tutores pares, que son los estudiantes que destacan, no es que le vamos a dar el trabajo a los pobrecitos y nosotros nos vamos a sentar a mirar, sino que vamos a darles la chance de transmitirle al otro algo que ellos saben. Ellos se van a sentir muy bien porque lo están transmitiendo. Es más, van a sacar algunas otras estrategias y recursos que no habían pensado en miras de ayudar a su compañero, y el compañero al ver que un par como ellos está cumpliendo lo que debe cumplirse, pues ya no le parece tan difícil, ¿no? Esas mediciones de temperatura las podemos hacer con material concreto, como decía, la cajita, con los papeles, ¿no? Y material digital. Por ejemplo, hay una herramienta que a mí me gusta mucho utilizar que se llama Socrative, que la utilizo en versión gratuita. Hasta ahorita no pago ni un sol porque no lo he necesitado. Hay herramientas que sí pago una membresía porque le saco el impuesto, ¿no? Las utilizo a morir, por ejemplo, Padlet. Todo mi recojo de evidencia en cuanto curso dicto, ya sea curso pequeño o curso grande que dicte,
utilizo Padlet para el recojo de evidencias de la clase, no la que voy a calificar necesariamente, sino para reportar aquello que me diga a mí misma, oye, de 30 que estaban en el Zoom, los 30 estuvieron atentos, porque mira las evidencias. O de 30 que trabajaron conmigo en taller el sábado presencialmente, han dejado 30 evidencias dentro del muro. Entonces les pedí que hicieran algo, lo han colocado, están enganchados. Eso me comprueba, ¿no? Pero así como utilizamos el Sócrates, en alguna ocasión le aconsejé a una profesora, no tengo cómo usar el Sócrates porque me dijo, mis alumnos no tienen acceso a tecnología porque están en primaria, ninguno tiene tablet, ninguno tiene celular, no le voy a estar pidiendo al papá que le mande con celular. Ok, cartulinas de colores, rojo, verde, rojo, amarillo y azul. Los colores, no, rojo, amarillo, sí, pues un rojo, amarillo y azul. Era la alternativa A, B y C. Entonces, ante una pregunta les pedía, alcen el papelito con la pregunta acertada y levantaban. Entonces, a golpe de vista, más o menos, pululo un montón azul y la respuesta era amarilla, no, pues esa pregunta la noto y tengo que volverla a reformular de otra forma, ¿no? Ahora, algo que usábamos las profesoras para hacer este seguimiento inicial era el cuaderno o la bitácora el cuaderno de trabajo, cuaderno diario o la bitácora. Nosotros teníamos un cuaderno que era el anecdotario o bitácora, en donde apuntábamos las incidencias del día. Esto es una pequeña reflexión de metacognición, ¿no es cierto? Yo estoy viendo qué funcionó, qué no funcionó, qué falta trabajar y las incidencias de que si algo pasó. Ahora, eso lo hacíamos las profesoras de educación inicial, pero bien podría aplicarse en inicial, primaria, secundaria, superior. Yo en mi cuaderno apunto todo. O sea, yo tengo una libreta en donde utilizo muchos libretitas y posits, ¿no? Pero para no matar a los arbolitos utilizo mi propia agenda. Entonces, uso agenda diaria, no me gustan esas semanales que tienen un recuadro de este porte. Entonces, divido mi hoja y ese día que tengo taller, apunto los temas arriba que voy a trabajar y voy marcando con resaltador aquello que cubrí y coloco con otro color los temas que quedaron pendientes y apunto qué nació de los profesores. Por ejemplo, el día sábado tengo un curso, es la tercera sesión de 4 sesiones que tengo con ellos. Son profesores de diversos niveles, pero yo iba a trabajar una herramienta, íbamos a hacer videos y microlearnings con Canva, pero nació otro pedido también. Entonces yo apunté y ahora el sábado vamos a trabajar Geniali y Canva. No sé cómo le vamos a hacer, pero nació de ellos la inquietud. Entonces yo tengo que responder a las reales demandas y a las reales intereses y necesidades de mi grupo. Yo puedo haber pensado un tema. ¿Tiene que ver? Sí, porque vamos a trabajar microlecciones. Pueden hacerlas con Canva o con Geniali indistintamente, pero quieren esa herramienta, la vamos a trabajar. Es mi deber como profesor responder a las necesidades reales de mis estudiantes. Y en este escenario donde el anecdotario sigue siendo un instrumento útil y efectivamente, independientemente del nivel, en posgrado igual, y quizás con mayor Claro, riqueza, uf, ¿no? Y la lista de cotejo sigue siendo un instrumento útil, sí, ¿no? Y sobre sí, todo cuando queremos evaluar la capacidad del participante cuando hace una exposición, no nos podemos acordar de memoria o con una nota qué dijeron todos, pero una no, lista de pues, cotejo es un auxiliar extraordinario, con sí. dos, tres criterios a la vista, ¿no? Ujú. Bueno, estamos avanzando sobre este asunto y ahora quiero cambiar de slide. Y hace un momento mencionaste que no quieres que los arbolitos desaparezcan. Y justamente, pues, ¿cuál es el equilibrio entre esas ciudades cargadas de tecnología y esa naturaleza que debemos de conservar y esos conceptos que el día de hoy nos invaden? ¿Cómo aprovecho los recursos y el reciclaje y la Exacto. economía circular? Pero en ese escenario de exigencias, la pregunta que nos toca es cómo reaprovecho los recursos digitales. Claro, Cuéntanos a partir de tu experiencia, Mariluz, sobre este tema. es la curación de contenido, ¿no es cierto? Cuando nosotros curamos contenidos, reaprovechamos, ¿no? Reciclamos, por decir así,
los contenidos que hemos creado nosotros u otros. Por ejemplo, yo puedo encontrar un video muy interesante en internet sobre aprendizaje invertido y quiero utilizarlo con mis profesores porque me pareció acorde, ¿no? No necesito crear uno yo porque el video es de Raúl Javier, un profesor excelente en el tema de aprendizaje invertido de España, entonces tomo ese video. Ok, pero no me voy a quedar con el video solamente, tengo que aportar yo algo. Entonces voy a colocarle preguntas y voy a utilizar el Edpuzzle para colocar el video, intercalando preguntas para que mis estudiantes puedan responder a ver si entendieron y vieron el video. Si yo voy a reciclar material de mis anteriores clases, tengo que tenerlas clasificadas. Por ejemplo, ya les comenté que yo utilizo muchísimo el Geniali. Tengo la cuenta Edu, no la Pro, porque la Pro cuesta muchísimo, pero la Edu es factible de pagar, pues, ¿no? No tomaré un Starbucks y una empanadita, pero pago mi Geniali todos los meses. Pero el Geniali, por ejemplo, yo lo utilizo para capacitar en todo. Mis cursos, mis talleres, seminarios, me invitan a un seminario internacional, utilizo eso. Me invitan a un diploma, utilizo eso. Doy clases en la universidad, utilizo eso. Entonces tengo muchísimos materiales que reuso, pero para reusarlos tengo que clasificarlos, porque si los tengo desordenados a la de Dios, no sé qué tendrán. Entonces tengo mi sistema de clasificación. Entonces, si necesito un material sobre Team-Based Learning, yo ya sé dónde buscarlo y lo reciclo. Le incorporo nuevas cosas y ese nuevo material lo vuelvo a clasificar. Si tengo un banco de imágenes, suelo compartir mi banco de imágenes con mis colegas de la universidad. Si tengo plantillas y, por ejemplo, tengo tickets de salida, que los utilizo mucho para hacer las preguntas de metacognición que tienen los estudiantes desde chiquititos hasta los grandes, ¿no? Y se los comparto en las sesiones de clase con los profesores. ¿Por qué? Porque es un material que ellos pueden reutilizar también. Entonces, el secreto de curar contenidos es clasificarlo, escoger, ¿no? Diferenciar lo que me sirve y lo que no me sirve, poder clasificarlos adecuadamente, aportar, modificar, editar algo. No me voy a quedar con el material solo así como está, lo tengo que editar y lo comparto. La clave aquí es compartir. Así Entonces, es. si somos un grupo de docentes de matemática, por ejemplo, del colegio, enseñamos varios niveles. No nos tocará el día de hoy, este año nos tocó quinto de primaria, el próximo año nos tocará sexto, nos tocará primero de secundaria y podemos tener un banco de videos que hemos grabado cada uno. Entonces nos ponemos de acuerdo y tú graba tal tema, yo grabo tal otro tema y tenemos, cada uno aporta 5 videos y tenemos tantos videos como profesores hay multiplicado por 5. ¿Y esos materiales me van a servir para el próximo año? Por supuesto que me van a servir. Entonces, esa mecánica la estamos poco a poco, por ejemplo, en la universidad colocando. Empezó con primer año. Primer año se dio cuenta de la universidad, se dio cuenta de que habían temas que no entendían los chicos, que debían de haber venido del colegio, pero que no los entendían. Entonces los profesores se pusieron a hacer pequeños microlearning, explicaciones, ¿no? Con infografía. Se descargaban los videos, se colocaban en una interfaz y los alumnos accedían a los videos. Eso fue un año. Al siguiente año volvimos a utilizar los videos y le sumamos 5 más. Y así sucesivamente, hasta ahorita los están usando. Empezaron el 23, en el principio del 23. Entonces, ahorita, siendo 2024, semestre 1, los profesores de esas áreas han vuelto a utilizar. Y los de carrera, los que están en tercer ciclo, cuarto ciclo, y se dan cuenta que sus alumnos, algunos, no llegaron a consolidar el aprendizaje que tenían que haber consolidado en primer año, piden los videos para que sirvan de material de repaso. Entonces, ¿están curando contenidos? Sí, todos se benefician, todos son felices y todos recirculan los materiales. Entonces, la clave aquí es formar comunidad. Así Si yo es. soy miembro de una escuela, reciclen. Profesoras de educación inicial que coleccionamos imágenes así a montones, pongan un drive, compartan sus imágenes. Claro. Ese es el banco de recursos digitales que ya es importante que lo adquieran
es la biblioteca, la nueva biblioteca que tienen que construir los docentes y también los estudiantes, porque ellos también hacen cosas interesantes que pueden Sí, ser perfectamente asimiladas y mejoradas año a año, ¿no? sí. Muy bien, Marilu, todavía hay otros temas que va a ser gratísimo compartirlos contigo, más ahora tengo el mensaje de la ingeniera Dueñas de Mesa de Control que nos recuerda a los asistentes a la fecha que en el chat ubiquen la lista de asistencia, por favor, para luego poder alcanzar ese certificado correspondiente a la fecha. Y mientras ustedes llenan en el formato su asistencia, pues bien, vamos a continuar en el siguiente slide viendo la oferta del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Sociedad digital. Cuando hablamos de este tema, nos referimos a la ingeniería, a la educación, fundamentalmente a técnicas basadas en ciencias aplicadas al acto formativo. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Las empresas exigirán la competencia digital en la actividad productiva. La Universidad Nacional de Ingeniería les invita a especializarse en el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Bien, con esta invitación, pasar ahora a explicarles rápidamente de qué consiste. Si bien es cierto que la tecnología digital es un capítulo esencial en este diplomado, y aparte del equipamiento, de las aplicaciones que se puedan conocer y de la conectividad esencial, nos centramos más en los modelos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, retroalimentación y, por supuesto, ahora también en el marco de estos subprocesos, un quinto subproceso que es el de la analítica predictiva en función del producto educativo. ¿En qué le va a servir los egresados de la universidad en un horizonte de 10 años al país? ¿En qué le van a servir los egresados de quinto de media en un horizonte de 10 años a la sociedad? ¿Y los de primaria? ¿Con qué habilidades alcanzadas? Esto ya es imprescindible que los educadores se lo digamos a la sociedad. Y predictividad es un horizonte de 10 años. Cuando tengamos data suficiente, podremos aportar a ese plan el proceso de prospectiva, que ya son horizontes de 10 años a 50 años. ¿Pero con qué data? Para poder formular las características del capital humano peruano, pongámonos a trabajar. Y esto es lo que incluimos en este diplomado. De suerte pues que los logros, además de los aprendizajes, tienen que ver con aquellas potencialidades de participación en la sociedad que el producto educativo debe alcanzar. Entonces, esto es lo que centramos, modelos, procesos, logros, soportados por tecnología digital. Ya los escenarios siguen cambiando. Hace un momento Marilu Caicho nos recordó lo que ocurrió con la pandemia. Todas las universidades del planeta con distintos impactos lo hemos vivido, pero los cambios continúan. El 2030 habrán muchas computadoras holográficas. En el 2030 la computación cognitiva ya será el estándar y nuestros estudiantes van a llegar a esa temporada dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho en estos años. Estos recursos holográficos ya son una realidad, nuevos espacios, nuevos modelos de estudiar y producir. Este es el currículo del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Son 6 cursos, es un año. En el primer ciclo, los participantes identifican la disponibilidad de la tecnología digital para dar soporte al proceso educativo y en el segundo ciclo evalúan y ejercitan la aplicabilidad de la tecnología digital para dar soporte a dicho proceso educativo. Un grupo de docentes, que por cierto lo vamos a ampliar porque la demanda nos está obligando a dar otros pasos, todos ellos especializados en educación digital, y en el entendido que ya hemos tomado la decisión de ir mirando lo que será la sociedad cuántica, ¿no? Y por lo tanto la tecnología y la educación cuántica. Vean por favor ahora este video.
Es el premio Sayed que ofrecen los Emiratos Árabes y la idea es que ustedes puedan participar. Ya el año anterior, el COAR de la Libertad logró el premio de $100.000 en un proyecto basado en el mejoramiento de las aguas y su utilización en el riego de los terrenos aledaños al colegio. Ganaron $100.000 y los llevaron a Dubái a recoger el premio. A la profesora a cargo y el grupo que la acompañó en esta iniciativa. Este año hay un cambio. Para el año 2024 el premio es de $150.000 y es suficiente con que presenten un perfil. No es un proyecto de ejecución, es una idea. Basta con que la hayan sustentado bien en cualquiera de los 5 aspectos que convoca el concurso: agua, clima, energía, alimentos. Y para los profesionales que tengan ya algún proyecto en ejecución y necesiten capital para ampliar la iniciativa, el premio es de $1.000.000. No dejen de participar. Las bases están allí en la página web de Sayed, sayed.com. Bueno, los educadores ahora forman al ciudadano de la sociedad digital. Este ciudadano debe tener como una de sus características compartir información, como también lo señalaba Marilu Caixo, como ya un aspecto que evidencian los educadores y que todos debemos evidenciar hoy en día. Y ahora debemos ir pensando en este fenómeno, cómo ha de ampliarse hacia la sociedad cuántica. Hay algunas características sobre las cuales tenemos que coincidir: el desarrollo de la ética, la honestidad y la honradez, en un ambiente en donde no queremos ingenuos, no queremos falsarios y no queremos hackers, ¿no? Pero esto, que es una de las labores por las cuales los educadores tenemos que pasar en educación en actitudes, tiene que ver también con la competencia digital, hacia la cual hemos llegado lamentablemente tardíamente. La transformación digital ya es algo que tiene que ir hacia su finalización. Y si bien es cierto que las características laborales de la competencia digital, que son: el profesional observa, busca, analiza, evalúa, clasifica, registra, produce y comparte información, tendrá que agregar, están en rojo, estas otras cualidades: integra, predice y en plazos breves comparte información. Y lo que ya estamos formulando como lo que sería la computación cuántica, perdón, la competencia cuántica. En esa dirección, ¿cuánto tenemos que hacer en las aulas hoy en día para lograr al ciudadano que participe exitosamente en la sociedad cuántica? Es ineludible, vamos a llegar a ella, solo que debemos de preocuparnos por llegar en condiciones de competir exitosamente. Hay un conjunto de macrocompetencias que nos van a acompañar independientemente de la temporalidad y del tipo de tecnología. Si bien es cierto que estamos en estos momentos en la cuarta revolución industrial de la tecnología digital, y si bien es cierto que ya se avecina el ámbito de la competencia de la tecnología cuántica, ¿qué vendrá después? Probablemente la era cibernética. Pero en lo ambiental, la macrocompetencia ambiental, que debe ser evidente en todos los ciudadanos hoy en día, la protección de los ecosistemas, aparece un nuevo componente: el entendimiento de la luz, que hoy en día ya sabemos que es energía y materia a la vez. Su composición corpuscular, ya los mecánicos cuánticos han explicado que la luz, el entendimiento de la luz del pensamiento vibracional, es algo hacia lo cual ya tenemos que encaminarnos para entender mejor este mundo en el que vivimos y nuestra propia constitución biológica, aptitudinal y actitudinal. De manera que en lo funcional no solamente seamos capaces de decir muchas cosas en pocas palabras, sino lograr la aptitud autónoma y lograr el conectivismo que parte del cableado neural del individuo en un alto nivel de desarrollo, para que luego aquel conocimiento que no posee sepa dónde buscarlo y encontrar a quien sí lo tiene, quien ha de compartirlo,
y así crear redes colaboracionistas en donde el conectivismo se convierte en un espacio de entendimiento, de solidaridad intelectual. ¿Esto es un ideal? ¿Esto es algo imposible? Comparto con Marilú apreciaciones. Marilú, ¿qué opinas? No es imposible, es, es una realidad, como bien lo has dicho. No tenemos nada más que seguir adelante y poder encajar en lo que se viene, ¿no? Siempre vamos a tener temor a las cosas nuevas, ¿no? A las cosas que no conocemos y a las cosas nuevas les tenemos un pánico terrible. Así empezamos y hay que recordar cuando llegó el Internet. Decíamos, uy, no, eso va a ser la perdición, se van a olvidar de leer, eso va a ser el acabose, ¿no? Las tareas se van a hacer con tareas.com, con el rincón del vago, etcétera. Llegaron las tecnologías y dijimos, bueno, sí nos está sirviendo. Los celulares llegaron y dijimos, no, los celulares con los smartphones, dijimos, no, no es necesario, para eso están las computadoras. ¿Para qué quiero ver mi correo electrónico en el celular? ¿Para qué quiero tener cámara en el celular para grabar videos? Es una cámara profesional. Y nos sumamos. Ahora llegó la inteligencia artificial y otra vez el pánico, ¿no? ¿Cómo hago como profesor para que no se copien? Ay, qué desgracia, está prohibido utilizar tecnología. Es sumarnos. Si no puedes con tu enemigo, únetele, ¿no? Entonces es aprovecharla. Igual, cuando nos hablan de tecnología cuántica, de computadoras holográficas, nosotros decimos, uy, no, eso en mi colegio pasará en el 2050, 2100 más o menos, ¿no? No, está a la vuelta de la esquina. Lo mismo pensábamos con los televisores plasmas. Decíamos, uy, no, muy caro, qué vergüenza. Ahora los regalan por, no sé, te lo sortean comprándote tu pollo a la brasa en la esquina, ¿no? Entonces, la tecnología va avanzando, se va volviendo mucho más asequible y este es nuestro camino. Ahora, ¿qué tenemos que preparar? ¿En qué tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que se muevan en este mundo? En pensamiento matemático, en razonamiento, en comprensión lectora, en producción de texto, habilidades que son como que transversales, ¿no? Cosas necesarias para entender todo tipo de conocimiento y que se preparen al cambio, que sean resilientes. No, no tenemos que tenerle miedo a cambiar, a avanzar, al contrario, tenemos que dar el salto de fe. Bien, este es el ámbito en el que nos estamos ahora desempeñando y estas son las condiciones sobre las cuales los educadores tenemos que actuar preparando las condiciones de ese futuro inmediato. Quiero agradecer a Marilú por el tiempo que nos ha proporcionado la oportunidad de este reencuentro. Marilú, Sí, hay mucho por gracias, hacer. Guillermo. Sí. Así que recuerden a todos los asistentes, como siempre, los PPT los compartimos. Solamente tienen que anotarlo en el formato que están llenando. Así que el PPT del día de hoy, con la participación de Marilu Caixo, es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería a través de la Escuela de Posgrado para el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Quedan acá otros datos que ustedes pueden tener en cuenta para comunicarse con nosotros. Nuestro agradecimiento desde la Universidad Nacional de Ingeniería, en nombre del rector, del doctor Alfonso López Chau Nava, en nombre del director de la Escuela del Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante.